vamos entonces a continuar con el estudio que hemos estado llevando acerca de la palabra, lo que concierne a la palabra de Dios en general. Y bueno, estábamos hablando que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta dos cosas. La primera es que según la escritura misma nos enseña, hay tres formas distintas en las que podemos identificar o conocer la palabra de Dios. La primera es la palabra oral, la siguiente es la palabra escrita y finalmente tenemos la palabra personal o la palabra encarnada, como leíamos en San Juan. Inicialmente nosotros sabemos que el mensaje de los apóstoles, así, al igual que la enseñanza del Señor desde el Edén, todo esto era principalmente a través de proclamación oral. Recordamos, por ejemplo, en el caso de Moisés, la narrativa del Génesis, todo eso es resultado de tradiciones orales. Y en el caso, pues obviamente, de los apóstoles, igual todo lo que ellos predicaron durante los primeros años de su vida, hasta que llegó, por ejemplo, San Marcos, unos 10 o 15 años después de la resurrección, quizás poquito menos. Allí es cuando vemos que la palabra empieza a hacerse escrita. Y lo vemos de hecho claro en el prólogo que nos da San Lucas en San Lucas 1, cuando habla, por ejemplo, de la dedicatoria a Teófilo. También lo vemos en Hechos. Y vemos cómo es importante, que hay una razón por la que San Lucas escribe su evangelio y el anexo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es precisamente para hablar y poner en claro las cosas que habían sido y las cosas que no habían sido. Y la razón es que, pues obviamente, en Gálatas 1, 6, 9, el apóstol San Pablo nos habla de las primeras, ¿cómo lo podríamos decir? Las primeras enseñanzas falsas, los primeros falsos maestros, de los que nos advierte incluso San Juan. Gálatas 1, 6, 9, estamos hablando del tiempo de vida del apóstol San Pablo, en un periodo de 30 años después de la resurrección. Más o menos ese es el tiempo del ministerio del apóstol San Pablo, y vemos en las epístolas de San Juan que el apóstol también nos habla de lo mismo 40 años después. O sea que ya estaban empezando a aparecer enseñanzas falsas de falsos maestros alrededor de la iglesia. Y precisamente, como nos dice el apóstol San Pablo en Gálatas 1, 6, 9, era necesario identificar aquellas fuentes o aquellas versiones que tuvieran verdaderamente el mensaje de los apóstoles. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la palabra misma San Pedro, que nos habla al final de su epístola, nos habla de las cartas que enviaba el apóstol San Pablo. Si vemos por allí fíjense cómo dice Primera de Pedro 1:25, 1:24 y 25, cita San Pedro aquí Isaías 40 y dice: toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense lo que dice el apóstol San Pedro allí. Dice: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido dada. Y fíjense cómo entonces en este pasaje el apóstol San Pedro entiende que lo que se estaba predicando en ese momento, que lo que ellos estaban anunciando, que lo que la gente estaba recibiendo de parte de ellos, no era otra cosa sino la palabra de Dios, que dice allí, permanece
para siempre. Y si leemos en 2 de Pedro 3, versículo 14, fíjense, también el apóstol San Pedro nos habla de una situación similar que está pasando. 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha dicho. Y aquí habla de esa sabiduría. ¿Dónde está esa sabiduría? Bueno, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, pues obviamente la salvación, la paz, la irreprensibilidad y la pureza. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y este es un pasaje muy importante, porque quiero que vean el concepto que tiene el apóstol San Pedro de las epístolas de San Pablo. Fíjense qué validez le da el príncipe de los apóstoles a los escritos de San Pablo. Dice, porque aquí refiere, por ejemplo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿A qué se refiere ahí? Que los ignorantes tuercen las epístolas de San Pablo, pero dice igual que las otras escrituras. ¿Se han puesto a pensar lo importante de ese otras? ¿A qué se refiere ese otras? Que las epístolas de San Pablo son las escrituras. Y aquí obviamente nosotros sabemos por el contexto que cuando se refiere así con mayúscula allí, como por ejemplo nos ponen en español, cuando allí se refiere a las escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Obviamente, y el Señor Jesús dice también lo mismo. Cuando el Señor Jesús habla de las escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Aquí San Pedro se refiere al Antiguo Testamento también, pero fíjense cómo lo compara con las epístolas del amado hermano Pablo. Entonces estamos diciendo aquí que debido al ese torcimiento del mensaje de la palabra, tanto en las epístolas de San Pablo como en las escrituras antiguas, por eso vemos que fue necesario que el Señor inspirara la palabra escrita. Para que el Señor inspirara la palabra escrita. Dice un autor, toda proclamación que fue preservada, que se busca que sea preservada, debe estar escrita. Está comentando eso. La palabra escrita puede que le falte la frescura de la proclamación oral, pero sus contenidos permanecen siendo los mismos. Y además de esto gana la ventaja de que puede permanecer sin cambio y siendo preservada para las futuras generaciones. Y aquí es donde empezamos a hablar ya ahora sí de los records, como se le dice en inglés. Nosotros sabemos un récord, ¿no? Es un historial. Es un historial de lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. Y si ustedes se fijan, de aquí sale el principio que acuñó Martín Lutero, que más bien que adoptó Martín Lutero, que era la sola escritura. La sola escritura. Fíjense cómo es en particular, no dice solo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice solo escritura. Y la razón es que, bueno, la escritura, nosotros tenemos más maneras de conocer qué es la palabra de Dios,
a que un dicho que no sea escrito, que podamos descubrir si es o no la palabra de Dios. Por eso los reformadores se fueron a lo seguro y se fueron a la escritura. Y bueno, no sé si hasta aquí hemos estado viendo entonces ya la relación que hay entre la escritura escrita, la escritura personal y la escritura oral. Y decía yo hace como 15 días, creo que sí hace 15 días, que la relación que nosotros tenemos que debemos tener con la escritura es la misma que nosotros debemos tener con el Señor. La misma interacción que nosotros debemos tener con la escritura es la misma interacción que nosotros quisiéramos tener con el Señor. Y por ejemplo, y eso no nada más aplica en nuestro aspecto personal con el Señor, en nuestra relación personal con Él, aplica también en nuestra relación con el mundo. Fíjense, dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría que nos sirve para vivir en el mundo, ¿no? Es el temor del Señor. ¿Y dónde encontramos el temor del Señor? Pues obviamente en la Escritura. ¿Y cómo sé que yo puedo ser sabio a través de la Escritura o leyendo la Escritura? Eso es lo que nos dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, decía que el Señor está sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Y qué pasa con esa persona que en la ley del Señor medita de día y de noche? Dice, será como árbol plantado, que cumple lo que debe hacer, ¿no? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y vemos allí la justicia, la sabiduría del hombre, que obviamente sale de la palabra de Dios. Pero es muy importante, hay muchas personas que sí, soy cristiano, que mi relación con Jesús y lo que ustedes quieran, pero la palabra de Dios es punto y aparte. De entrada que podemos decir que no se puede ser cristiano aparte de la palabra de Dios. No podemos tener una relación con el Señor Jesús si no es mediante las Escrituras. No podemos estar en comunión con el Señor no podemos estar con Dios en general, sino a través de las Escrituras. Y esto es muy importante cuando, por ejemplo, nosotros decimos ahorita en este momento, por ejemplo, que estamos en comunión con el Señor. No es porque estamos juntos, no es porque creemos que Él está aquí, no es porque estamos en una iglesia o en un lugar consagrado. Esas no son las razones por las que el Señor está con nosotros. La razón por la que el Señor está con nosotros, la manera en donde vemos que el Señor está con nosotros es a través de la Escritura. ¿Cómo sabemos que el Señor está con nosotros en este momento? Porque estamos estudiando su palabra. Porque estamos meditando su palabra. Imagínense si no estudiáramos la palabra, si nos dedicáramos a cualquier cosa sin razón y todo, por más que lo invoquemos, el Señor no va a estar con nosotros. Porque no podemos tener una relación, no podemos tener una intimidad, no podemos tener un acercamiento a Dios si no es a través de las Escrituras. No se puede a través de reliquias, no se puede a través de música, no se puede a través de imágenes. La única manera y forma de estar en comunión con el Señor es a través de las Escrituras. Y digo comunión de la misma manera que diría presencia, la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios simplemente porque estamos estudiando su palabra. Estamos estudiando su palabra. Bueno, entonces, si estamos diciendo que hay una relación así de estrecha entre el Señor Jesús y su palabra, acuérdense que hace 8 días hablábamos de esos pasajes en donde el Señor, por ejemplo, en el camino de Emaús, que dice, y comenzando desde Moisés. ¿Qué es Moisés? Bueno, Moisés es la ley. Moisés literal también es Génesis. Comenzando desde Moisés y por todos los profetas, que era lo que había escrito hasta ese momento, el Señor les explicó lo que los profetas dijeron de él.
El Señor Jesús nos dice a nosotros, estudien las escrituras, apréndanlas, porque a ustedes les es obvio que ellas son las que en ellas, ¿qué? Tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hablábamos también de que la relación del Señor con las escrituras no es nada más esa de guión protagonista. O sea, no nada más lo que tiene que ver Jesús con las escrituras, no nada más de que Él es el personaje principal. O sea, va más allá de eso. Y decíamos que va más allá de eso porque la misma palabra escrita es la palabra encarnada, que en este caso es nuestro Señor. Y vamos a ver de qué manera entonces la escritura está más conectada a la persona del Señor de lo que nosotros podemos pensar. Fíjense, no es un guión personaje principal, no es así de simple, va más allá y es más profundo. ¿Y de qué manera lo podemos ver? Bueno, los atributos de la palabra de Dios, los atributos, las características de la escritura, lo que distingue a las escrituras de otros libros, son de hecho un reflejo de los atributos de la naturaleza de nuestro Salvador. Y de hecho la palabra de Dios se parece demasiado a nuestro Señor y comparte muchos de sus atributos, pero como decíamos allí, en formato escrito. Digamos así, el Señor Jesús es el formato personal. Las escrituras son el formato escrito. Y es fácil, por ejemplo, ver la relación entre la palabra oral, que decíamos de Génesis 1, y la palabra personal, que es el Señor Jesús. Dijo el Señor, sea la luz, fue la luz, sepárense los mares y todo eso. La palabra del Señor fue la que causó el diluvio, la que cesó el diluvio, y el Señor Jesús sin más problemas se levanta y le dice a la tempestad que se aquiete. La palabra de Dios que sopló sobre Adán y Eva y que los hizo seres vivientes fue la misma palabra que le dijo a la niña enferma, niña, a ti te digo, levántate. La palabra misma de Dios que fue hablada por el profeta Elías cuando resucitó al hijo de la viuda, es exactamente la misma palabra que ahora el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. O sea, es fácil ver esa relación, ¿no? Pero ahora la relación que existe entre el Señor y la palabra escrita, el Señor Jesús y la palabra escrita. Entonces, si decimos que las características de la palabra son el reflejo de los atributos, de las características del Señor, pues obviamente debemos empezar a conocer la palabra, debemos empezar a estudiar la palabra de la misma manera en que nosotros como seres humanos, como humanidad, empezamos a conocer al Señor. ¿De qué manera, en qué momento nosotros como humanidad conocimos al Hijo de Dios? ¿En qué momento la palabra personal del Señor vino a hacer presencia entre nosotros? Acabamos de leer en este caso San Mateo 1. Hablábamos de Mateo 1 y qué dice allí, qué le dijo el ángel a José, y este es el principio que debemos nosotros tener, que vamos a tener ahorita en mente. Dice San Mateo, dijo el ángel en San Mateo 1, dice, he aquí la Virgen concebirá, citando otra vez a los profetas, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Fíjense cómo es importante este pasaje, porque dice en el versículo 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Nosotros como raza humana, nosotros como humanidad, tuvimos nuestro primer encuentro con la palabra de Dios cuando aquel verbo fue hecho carne. Cuando el Señor Jesús habitó entre nosotros. Cuando el Señor Jesús vino a habitar entre nosotros. Y esto en doctrina, si le queremos poner algún nombre, se le llama el principio Emmanuel. El principio Emmanuel nos enseña muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Otra, que Dios no es un Dios ajeno, es un Dios próximo. Y lo que dice la palabra ahí, literal en San Mateo 1, que el Señor está con nosotros. Entonces estoy diciendo que si la palabra refleja los atributos del Señor Jesús, pues debemos empezar por eso, por donde conocimos nosotros primero a Jesús. ¿Y cómo le conocimos nosotros a Jesús? ¿Cómo empieza el año cristiano presentándonos a Jesús? Pues a través de la Navidad, a través de la encarnación, a través del hecho de que Dios está entre nosotros. Este principio nos enseña que el ser más grande del universo, que el Dios de la creación, que el Dios todopoderoso, fue hallado en nuestra semejanza. Fíjense que cuando la palabra describe a David como persona física, cuando describe a las hijas de Job, por ejemplo, habla de una belleza física, no nada más una belleza personal, sino una belleza física, y realza la belleza de las personas. O sea, es muy importante en el caso del rey David que fuera un hombre extremadamente atractivo. ¿Y por qué era importante que David fuera atractivo? Porque el final de su familia, el final de su genealogía, iba a ser el Señor Jesús, que según nos enseña Isaías, al contrario del rey David, dice Isaías, y lo veremos, mas sin atractivo. Si ustedes, no sé si alguna vez se han puesto a pensar eso, ¿por qué Judas tuvo que besar a Jesús en el huerto? Sí estaba oscuro y lo que ustedes quieran, pero es otro tiempo, la luz de la luna era más visible, o sea, no era por asunto de iluminación. ¿Por qué Judas tuvo que besar a Jesús? Porque Jesús se veía igual a los demás. Era un Galileo igual que los otros, con cabello largo igual que todos los demás, medio feo, como ustedes quieran, de tal manera que para poder identificarlo, poder conocerlo, Judas tuvo que ir y besarlo. Y esto concuerda con lo que dice el profeta. Jesús no iba a tener ningún atractivo físico. Iba a ser un hombre como nosotros y además de ser como nosotros, iba a tener nuestras imperfecciones. O sea, no era un semidios, no era como las figuras esas de la mitología griega en donde el semidios es una criatura hermosa, que luego se da cuenta uno que es un ser hermoso. Ni siquiera como los ángeles que nos refiere la palabra de Dios, que se supone que se veían diferentes. En este caso el Señor Jesús es un hombre normal y sin nada en particular. Y esto es y estas características que estoy hablando son iguales a los de la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, las escrituras no son un libro diferente. No son un libro que tenga un tipo de fuente muy bonita, no son un libro que nos hable de cosas, ¿cómo les diré? Que utilice figuras literarias, eventos o cosas así, fuera de lo normal. Es un libro. No es un libro mágico, no es un libro que tenga poderes, no es un libro que digamos flote o lo que ustedes quieran, es un libro común y corriente. Tan así como lo es, como lo fue nuestro Señor. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces, y es muy fácil para nosotros, el querer divinizar las escrituras.
el querer divinizar la Biblia. Y fíjense cómo, a pesar de que el Señor Jesús era, como dice la palabra, el príncipe de paz, príncipe del universo, pues fue un niño común y corriente, que dependió de papás, que dependió de tener amigos, que tuvo hambre, que se cansó, que se enfermó, etcétera, etcétera. Alguien preguntaba por ahí que si Jesús hubiera vivido en este tiempo le hubiera dado coronavirus. y alguien decía, obviamente por descuido, ¿no? Porque el descuidarse, y eso es insensatez. Y esa no era una característica del Señor Jesús. Pero sí pudo haberse contagiado por alguien que fue insensato y lo contagió. Y se enfermaba. ¿Por qué? Porque el Señor tenía nuestras flaquezas, tenía nuestras debilidades con el propósito de llevarlas todas sobre Él a la cruz. Y es lo que dice de hecho Isaías en el capítulo Isaías 54. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Es que Jesús no era un semidios. Y hay que entenderlo y es muy importante que lo sepamos. Jesús no fue un semidios. Jesús fue un hombre verdadero. Igualito a nosotros en todo aspecto y circunstancia, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. De tal manera que eso aplica a las Escrituras. La Biblia es igualito a cualquier otro libro, en cualquier aspecto y cualquier forma que ustedes quieran, pero vamos a decirlo igual, sin pecado. Y ya después vamos a ver a qué nos referimos en particular con pecado. Podemos llamarle pecado a esos errores, a esas fallas, a las mentiras, etcétera, etcétera. En este caso la Escritura es igual a cualquier libro, pero sin esas deficiencias. Y es que si ustedes se ponen a pensar el principio Emmanuel, Dios con nosotros, no era nada más así como el típico artista que va a llevar, ¿cómo le diremos?, despensas a las colonias, que lleva ayuda, los políticos, los típicos políticos, que van y ayudan y todos, pero ellos bien limpiecitos, con su seguridad alrededor y nada que se meten con la gente. En este caso el Señor Jesús no fue así. O sea, no nada más fue simbólicamente con nosotros, Él estuvo con nosotros. Y hubiera padecido con nosotros, en este caso la pandemia, hubiera sufrido la enfermedad también, como sufrió el cansancio, como sufrió nuestro dolor, como sufrió nuestras flaquezas. La única diferencia, que por cierto es muy importante, es que sin pecado. Y esto es lo increíble de la encarnación, esto es lo increíble del principio de Emmanuel. Dice un canto antiguo refiriéndose en una eulogía a María, dice, Él a quien el universo no pudo contener, fue contenido en tu vientre. No sé si se han puesto a pensar eso. El Dios el universo, que es más grande que el universo, que se expande más allá de la expansión del universo, apareció en un vientre materno. Y nació de un vientre materno. ¿Se han puesto a pensar que el Señor Jesús, cuando era un fetito, dependió de su mamá? Y se alimentaba de ella. Cuando el Señor Jesús nació, les digo, se parecía a los demás porque heredó hasta quizás lo feo de su mamá. O lo bonito de su mamá, como lo querramos decir. Así fue Jesús, así fue de humano. Otro aspecto de la Escritura que lo podemos comparar con el Señor Jesús es que, no sé si ustedes se han dado cuenta a lo largo de los evangelios, que la gente dice, este es Galileo. O cuando sabían, dicen, ¿no es ese Jesús Galileo a quien conocemos?
como que de dónde sacaban eso. Obviamente la población era más pequeña a la de ahora, pero tampoco como para que lo conocieran en todo el territorio. ¿De dónde sacaba la gente que Jesús era Galileo? ¿Cómo se daban cuenta que Jesús era Galileo? Porque seguramente Jesús tenía un acento, igual que su mamá, igual que su papá. ¿Se ha puesto a pensar eso, que Jesús tenía un acento? ¿Que Jesús tenía un tono de voz? Decía un hebraísta, hablando en Estados Unidos, por ejemplo, hay acentos obviamente muy marcados. Está el acento de toda la parte norte, luego el acento de Nueva York, el acento de California y el acento sureño. Y él habla, y decía este hebraísta, Jesús habría tenido el acento norteño, que luego se iba a escuchar diferente al acento sureño. Es como aquí nosotros escuchando a alguien de Monterrey, ¿no? O escuchando a alguien de Chihuahua. Jesús tenía un acento. ¿Y por qué es relevante que Jesús tenga un acento? Porque eso nos habla que Jesús creció en un contexto. Jesús creció en un contexto social, Jesús creció en un contexto regional. Jesús seguramente tenía prácticas regionales que aprendió en Galilea. En su complexión física hay muchos fisonomistas que dicen que el trabajo que llevó Jesús como niño ayudándole a su papá, o su padrastro, por así decirlo, San José, lo hizo un niño robusto, porque ser albañil es un trabajo que exige esfuerzo físico. Jesús posiblemente, ellos hablan, se hacen estudios muy importantes específicamente en el asunto de la crucifixión. ¿Cómo es que Jesús, por ejemplo, resistió tanto en la cruz? Bueno, porque era un hombre robusto. Era un hombre robusto y porque obviamente cuando fue creciendo al lado de su papá hasta que empezó su ministerio, Jesús tuvo una vida de albañil. Acuérdense que la palabra de Dios no dice carpintero, dice albañil o trabajador de las manos. Entonces Jesús incluso tuvo un trabajo, Jesús tuvo una ocupación. Y además de esto, nosotros sabemos, por ejemplo, cuando Jesús escribe, cuando Jesús se para a leer, cuando Jesús enseña, vemos que su mamá le enseñó a leer y a escribir. Vemos que Jesús llora en la tumba de Lázaro porque Jesús mismo tuvo amigos. Jesús tuvo amigos, Jesús tuvo un círculo social. Jesús tenía incluso momentos de vacaciones cuando se apartaba a orar. El punto de todo esto es que vemos que Jesús tuvo un contexto. Al igual que nosotros, Jesús tuvo un contexto en el que creció, en el que se formó y en el que vivió. Y les voy a poner un ejemplo ya más específico. Bueno, antes de eso. De manera que si ustedes se ponen a pensar, vamos a reflejar esto en las Escrituras. Las Escrituras, que fueron escritas alrededor de 1500 años, todas las Escrituras tienen un contexto también. Tienen regionalismos, tienen expresiones y referencias culturales, tienen principios y tienen cosas que fueron escritas en un momento de historia determinado. Si ustedes se fijan, la inmensa mayoría del Antiguo Testamento fue escrito conforme fue necesario. La perversión del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces originó los jueces. La perversión del pueblo de Israel después de salir de Egipto originó el Pentateuco, la ley de Moisés.
la palabra de Dios también tuvo un contexto. ¿Y dónde vemos ese contexto en particular? Bueno, porque el Señor, dice el apóstol, los santos, los hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero piensen eso, piensen el significado de esa expresión, los santos, los hombres de Dios, a final de cuentas, hombres. Y el Señor utilizó el contexto de cada uno de los autores, las vivencias de cada uno de los autores, para darnos su palabra. Un ejemplo bien sencillo de eso es leer Jeremías. Si ustedes leen Jeremías, ustedes van a ver luego reflejado allí un hombre con enojo hacia el pueblo de Israel, un hombre con decepción sobre su ministerio, un hombre con, ¿cómo le diremos? Ya dije, con decepciones, con problemas, con tristezas, con dolores. Y el Señor usó esas circunstancias, el Señor usó esas características propias del profeta Jeremías para darnos el mensaje particular que nos dio en el caso del libro del profeta Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. Vean ustedes, comparen San Juan y San Lucas. Ya lo hemos dicho, San Juan era un teólogo. Y el Señor utilizó los intereses y las capacidades de San Juan para escribir el Evangelio de esa manera, así como usó el conocimiento y la ciencia de San Lucas para darnos un libro histórico. Y de hecho lo acabamos de leer ahorita en San Pedro. Vean ustedes cómo el apóstol San Pedro reconoce que el apóstol San Pablo tenía un nivel diferente. El apóstol San Pablo era un ministerio completamente diferente al del apóstol San Pedro. Dice San Pedro, hay cosas que no entendemos. Y sin embargo, el Señor, fíjense cómo usó la preparación filosófica, la preparación farisaica de San Pablo para escribirnos las epístolas. De tal manera que vemos así como la palabra de Dios, como las escrituras también son contextuales. También tienen un contexto, también tienen una historia y por eso nosotros debemos estudiarlas con base en ese contexto. Finalmente, el aspecto que vamos a ver dentro de 8 días es que la palabra de Dios también es lingüística, o sea, tiene características lingüísticas, es decir, que refleja idiomas humanos. Fíjense cómo no es una magia como las tablas mormonas. ¿Se acuerdan ese pasaje, no? Que Joseph Smith recibe unas tablas mágicas que tienen un idioma antiguo y él las interpreta mágicamente y ya les dice a todos qué significa. No, la palabra de Dios está escrita en lenguas humanas. Igualito que el Señor Jesús habló con lengua humana. No sé si ustedes se han dado cuenta que el Señor Jesús usa una frasecita mucho cuando habla, una tipo muletilla. Eso de cierto es cierto te digo, eso es una muletilla hebrea. Entonces fijan, el Señor Jesús, incluso Él tuvo este tipo de cosas que lo hacían un judío 100%. Igual los evangelistas, y respondiendo dijo, esa es otra muletilla hebrea, que San Juan, que San Mateo, que San Lucas, todos tenían y todos la decían. Entonces vean lo importante, vean la cercanía que tienen las escrituras con nosotros, vean la cercanía que tuvo el Señor Jesús con nosotros, que compartió nuestro contexto y en el ejemplo que acabo de dar, hasta compartió nuestras muletillas.
Bueno, vamos a terminar ahorita para